Hola amigos, cordial saludo, que Dios les bendiga grandemente. En esta hora vamos a estudiar la creencia número 8, el gran conflicto, y estará a cargo Miguel Mausta. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Jorge, qué bendición podernos acompañar hasta ahora. Queremos explorar un poco más acerca de esta creencia. Muy bien, entonces vamos a estudiar este tema. Todos los seres humanos estamos en una guerra espiritual constante, debido a que nuestra naturaleza caída nos aparta de lo bueno. Y nuestra lucha empieza todas las mañanas, entre buscar a Dios y sujetarnos a sus promesas o rechazarlos. Entonces, ¿por qué las personas nos apartamos al mal y no obedecemos? ¿Por qué no nos gusta y nos atraen las cosas que no son buenas y las que vienen de Dios las apartamos? Ahora tenemos una gran pregunta: ¿dónde comenzó el pecado? Descubramos este misterio a la luz de la Biblia estudiando su origen. Entonces, Miguel, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es esta? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Según lo que dice Apocalipsis 12, 7 al 10. Encontramos allí de que hubo una gran batalla en el cielo cuando Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Según este texto, encontramos, mi apreciado Jorge, de que la guerra inició en el cielo. Muy bien, muchas gracias. Y espero que todos los oyentes puedan tener claro de que en el cielo se inició esa gran guerra. Pero lo interesante es que se inició con un ángel. Ahora, ¿quién creó a ese ángel? Porque muchas veces pensamos, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué razón resultó ser un ángel el que se rebelaba contra él? Vamos a un texto en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 14, y también del capítulo 1, versículo 1, 3 y, y 10. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego dice en versículo 3: todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En el mundo estaba versículo 10, y el mundo fue por Él hecho, pero el mundo no lo conoció. Y el versículo 14 nos dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos textos nos dan la respuesta muy clara, y es que Cristo fue el que creó a el universo, incluyendo a todas sus criaturas. Por tanto, Satanás tuvo que haber sido creado en el principio, pero no como un ser de maldad, sino como un ser de luz, como un ser bueno, como un ángel perfecto. Fue obra de Dios, pero él se decidió rebelar contra él. Miremos en la siguiente cita. ¿Por qué razón entonces llegó a existir el pecado? Cuéntanos, Miguel. Bueno, en Ezequiel 28, 14 al 17 encontramos que el Señor especifica en su palabra diciendo: Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Según este texto encontramos de que ese mal, ese pecado se originó en un ser perfecto creado por Dios llamado Lucifer o querubín. Muy bien, hay un texto interesante de nuestra señora Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 13 al 14, que dice de la siguiente manera: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de las justicias de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor.
de la comprensión y del aprecio de su carácter. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir con los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en este estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la ley, la libertad que Dios había otorgado a esa criatura. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios, y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines, cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de la gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Entonces, queridos hermanos y compañeros, aquí vemos de que Satanás se rebeló contra Dios, pecó, pues incumplió la ley de él. Cierto, todo era perfecto, el amor regía todo, pero en el momento que en su corazón resultó este deseo, entonces hubo pecado. Ahora, Miguel, ¿por qué fue la guerra en el cielo donde todo es perfecto? Así es, Jorge. Yo creo que muchos se hacen la misma pregunta. No entienden por qué en un lugar de perfección se pudo originar la maldad que ha podido llegar hasta nuestro mundo. Bueno, en Isaías 14, 12 al 14 encontramos esa respuesta. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, significa la diestra del Padre. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La Biblia menciona de que, aunque era el cielo un lugar perfecto, eso no significaba de que allí no se pudiese originar ese mal. Dios dio una libertad a todo ser que él había creado. Inclusive, aunque podríamos decir de que la Biblia menciona de que la envidia a la posición del Señor Jesús fue lo que llevó a que Lucifer se rebelase contra Dios, la Biblia menciona de que la maldad, el origen del pecado, es el misterio de la iniquidad. Bien, por lo que vemos allí, Miguel, entonces es que él quería tomar el lugar de Dios, ponerse en su lugar, ¿cierto? Así es, quería quitar del trono a Dios y exaltarse por encima del Señor. Y fue allí cuando comete pecado contra Dios. Y vamos a ver un poco más adelante de que su influencia no solamente llegó consigo, sino que también pudo arrasar a otros ángeles. Exactamente. Y no solo eso. Al principio comenzamos con una pregunta, tal vez todos ustedes puedan recordarla, y es, ¿por qué razón muchas veces nosotros queremos hacer las cosas malas y no las buenas? Muy bien, vamos entonces a nuestros orígenes, ¿por qué razón llegó el pecado hasta nuestra tierra? Para esto les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Génesis, el capítulo 12, versículo 15 al 17. Recordemos que el pecado ya ha entrado al universo. Los ángeles, muchos ángeles se rebelaron contra Dios, Satanás con aquellos que él pudo engañar y ahora son arrojados del cielo, así como leíamos en Apocalipsis 12, y llegan a esta tierra. Pero después Dios crea a unos seres especiales y es a la raza humana. Y la raza humana entonces tiene una prueba de obediencia. Vamos a ver entonces cuál era esa prueba de obediencia que Dios le puso a Adán y Eva. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque en el día que él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos ahí, la prueba era simplemente no comer
árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros podemos también imaginarnos o recordar aquellas veces cuando nos han hablado de esto. Muchos dicen que era una fruta, una manzana, una pera. La verdad no sabemos exactamente qué podía ser, pero era simplemente un fruto que ellos no podían comer en señal de obediencia. Es lo que nosotros llamamos libre albedrío. Ellos tenían la oportunidad de decir, obedecemos a Dios o obedecemos a Satanás. Ahora vamos a una pregunta. ¿En qué consistió el primer pecado, Miguel? Cuéntanos. Bueno, Jorge y querida audiencia, bueno, encontramos que ese pecado, según Génesis 3 del 1 al 6, dice de que la serpiente que Dios había creado era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Encontramos de que ese primer pecado consistió en la desobediencia. Eh, no tanto era un fruto, Jorge, era más que eso. Era en obedecer a Dios, obedecer al enemigo. Esto no era sorpresa para Eva, porque Dios le había dicho en el capítulo 2 de que debían guardar y cuidar ese huerto. O sea, eso daba la impresión, el sentido de que había un enemigo a su alrededor y que ellos debían hacer lo posible por evitar cualquier contacto que tuviesen con ese mal. Pero Eva, con una pregunta dada por la serpiente, por Satanás, le saca respuesta, inicia ella a defender a Dios, pero que a la hora de defender a Dios cae ella en las manos de Satanás y le lleva a olvidarse de la obediencia a Dios y someterse a la voluntad de Satanás. Muy bien. Entonces, para todos, el pecado entró a nuestro mundo por medio de la desobediencia de Adán y Eva, quienes desobedecieron el mandato de Dios y ahora están en pecado. Pero se preguntarán, ¿y al fin qué es pecado? Porque hemos visto que Lucifer pecó en el principio, luego él hizo que Adán y Eva pecaran y ahora nosotros andamos en pecado. Muy bien, para esto vamos a buscar unas citas. Pueden ir a Santiago 4:12, donde nos dice algo muy interesante, y también en la primera epístola de Juan, el capítulo 3, versículo 4. Ahí leemos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso lo encontramos en primera de Juan 3:4. Y la cita de Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También en Romanos 14:4, 14:22 nos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. Igualmente en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 22, dice, rechazar el mensaje de Jesús es también pecado. Entonces, vimos ahí varias definiciones. Entre ellas, la más importante que quiero que resaltemos es que quebrantar la ley de Dios y no hacer lo bueno y todo lo que no proviene de justicia y hacer la injusticia y rechazar a Jesús es pecado. Por tanto, si tal vez en algún momento has hecho esto, te, te invito a que puedas volver a Dios y pedirle perdón porque Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Ahora, una gran pregunta, Miguel. ¿Qué acontece con aquel que se somete o que peca? ¿A quién se somete el que peca? Bueno, Jorge, encontramos de que en primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Eso es bastante fuerte, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios
para deshacer las obras del diablo. Es cruel, es fuerte, pero cuando yo cometo pecado le estoy dando lugar a Satanás. Entonces, porque el pecado es aquello que va en enemistad contra Dios. Y el único que está en enemistad contra Dios, y que por naturaleza nosotros también lo estamos, ha sido por causa de Satanás. Bueno, mis amigos, esperamos que todos dejemos de pecar. Hay algo muy importante que debemos saber. Cuando Adán y Eva pecaron, no solamente heredamos el pecado, y el pecado nos trajo grandes consecuencias, y nos sometemos a Satanás, sino que también se sometió a alguien más, o algo mayor, y es nuestra tierra. Miremos lo que dice en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 6 al 11. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió a Dios, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Respondió Satanás y dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le es, no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero déjame tocarlo en todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, vemos allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, algo muy interesante. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces esto nos muestra claramente de que antes de que viniera Jesús y muriera en la cruz por nosotros y tomara el dominio en la tierra, Satanás era el representante. No solamente nos sometemos a Dios nosotros cuando desobedecemos, sino que también se había sometido a la tierra y el dominio de él. Pero gracias que Cristo murió en la cruz y tomó el dominio de este mundo. Ahora una pregunta, Miguel. Después que Cristo murió en la cruz por nuestro pecado, ahora ¿quién representa la tierra ante Dios? Bueno, si la tierra cayó en las manos de Satanás, cuando el hombre pecó, le dio a ser el representante, el príncipe de este mundo, como lo dicen los evangelistas. Encontramos que en el libro de Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Encontramos entonces en esta cita de que el único que intercede por nosotros es Cristo. Es ahora el representante ante Dios de la raza humana. Encontramos de que en el libro de Hebreos, Él es nuestro hermano mayor, el que lleva nuestra naturaleza y conoce todas nuestras debilidades y se presenta ante el Padre. En primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y encontramos también en 1 de Juan 2:1 de que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Así que mis queridos amigos y querido Jorge, reafirmamos una vez más de que el único intercesor, el que ahora nos representa después de la victoria ganada en la cruz, es Cristo Jesús. Muy bien. Y para eso podemos decir un amén. Es decir, que aunque el dominio del mundo fue robado por Satanás, ahora Cristo ha rescatado eso y podemos ir a Él y entonces someternos a Dios en vez de Satanás. O sea, no estamos completamente derrotados. Entonces, para que podamos volver a Dios cada día, buscarlo a Él, vimos que no tenemos solución sino solamente Cristo. Para eso también es necesario que recordemos algo, y es que cada vez que pecamos, si nosotros pecamos, tenemos una consecuencia. Es decir, usted no puede quedarse allí en el pecado y decir, bueno, aquí estoy bien, porque hay una consecuencia. En Romanos 6:23 nos dice cuál es la consecuencia final del pecado. Así que leemos ahí, porque la paga del pecado es la muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si usted está pecando y si dice, no, aquí en esta situación estoy bien, no necesito someterme a Dios, créame que la única salida, la única consecuencia por usted será el pecado. Así es, Jorge, mira de que la misma Biblia en el capítulo 2 y 3 menciona de que el Señor le dijo a Adán y a Eva, si ustedes desobedecen, sepan de que la consecuencia final va a ser el pecado. Y que la gran mentira de Satanás a través de los siglos ha sido de que la muerte no existe en realidad, pero de que el fin cuando yo cometo una falta es la muerte. Si vemos, el que toma mucho se ve expuesto a que en algún accidente pueda morir. Entonces, todo acaba a raíz del pecado en la muerte. Pero ¿será que habrá esperanza? Muy bien, ¿será que habrá esperanza? Porque tal vez nuestros seres queridos han muerto y nosotros en algún momento moriremos, pero la idea es que podamos vivir con la esperanza en Dios, porque esa es su dádiva especial. Ahora vamos a la Biblia a ver algo muy interesante que la Biblia nos dice, y es una invitación. En Santiago 4:7. Esta invitación es, dice el texto, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él irá de vosotros. Y luego en Salmos 37:5 dice, encomienda tu camino a Jehová, confía en él y él hará. Entonces la invitación que nos tiene la Biblia es, primero es someternos a Dios para que podamos resistirle al diablo. Y también encomendarle nuestro camino a Jehová. Además de eso tenemos, eh, vamos a hacer un pequeño cierre de todo lo que hemos estudiado, un pequeño recorderis. Primero hemos visto de que el pecado inició en el cielo. Y después se pasó a la tierra por el engaño que Satanás hizo a Adán y Eva, y heredamos el pecado que nos trae muerte, y todo aquel que peca entonces se somete a Satanás, se aparta de Dios, y naturalmente muere por causa de la consecuencia final. Por esa razón, eh, Mausa, háganos una invitación especial a cada uno de nosotros para que podamos entonces buscar a Dios. Así es, Jorge. Retomando de todo lo que hemos hablado, entendemos de que aunque la guerra se inició en el cielo y que aunque pasó a Adán y a Eva cuando ellos pecaron y que desobedecieron la ley de Dios y que como consecuencia trajo para con nosotros la muerte, ellos también murieron, hace tiempo murieron y que nosotros vivemos nuestros padres, nuestros abuelos, familiares, hermanos, inclusive e hijos mueren, entonces encontramos de que hay alguien que pagó el precio que nosotros debíamos pagar y fue Jesús. Jesús pagó el precio yendo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. En Juan 3:16 lo dice de esta forma. Pero vemos de que aunque Jesús murió, no quedó en la tumba, resucitó Al tercer día. al tercer día. Y eso significa de que, aunque en Génesis 3:15 dice que la serpiente picaría en el calcañar a la simiente, esa simiente vendría y aplastaría la cabeza a la serpiente. Encontramos de que aunque Satanás le ocasionó muerte a Jesús, Jesús en la resurrección le ganó victoria. Entonces, eso nos dice a nosotros de que en el gran conflicto, en las luchas constantes que nosotros tenemos, hay una única forma para vencer, y es aceptando la victoria que Jesús ganó por nosotros. No hay otra forma. Así es. Muy bien. Entonces, dos grandes disputas hay en el universo de las almas, por las almas. Uno ya venció, ¿cierto? Con su sangre que derramó en la cruz, que es Cristo Jesús, y logró nuestra salvación. Y el otro es, está vencido, pero sigue haciendo caer a los hijos de Dios. Y la Biblia nos dice algo muy importante en la primera epístola de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora te hago una pregunta. ¿A cuál quieres seguir? Pues te invitamos a que tomes tu decisión y esa decisión sea simplemente por Jesús, que es tu Salvador. Que Dios te bendiga y que continuemos estudiando juntamente la palabra de Dios. Miguel, muchas gracias por acompañarnos y también a nuestros oyentes. Jorge, muchas gracias a ti, también a cada uno de los oyentes.
Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Queremos finalizar con la bendición en número 6, 24 al 26 que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y te dé misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, mis queridos amigos. Bendiciones, que Dios les bendiga.